Sean todos bienvenidos a esta primera sesión de clases de la asignatura Sociología General. Eh, Le vamos a llamar Praxis Sociológica número 1, que es la clase introductoria. Pero antes quisiera yo poner en claro algunas cosas de naturaleza metodológica y algunas cuestiones que tienen que ser del conocimiento de ustedes. En primer lugar, quiero decirles que eh, todavía no sabemos exactamente, los profesores de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, aún no sabemos exactamente cuál va a ser la estrategia metodológica para abordar este ciclo 2, ¿verdad? De este año. No sabemos. Y la razón por la cual no sabemos es porque, si bien es cierto, ya hay un acuerdo de Consejo Superior en donde se establecen los lineamientos generales, ¿verdad? Pero la operativización, la concretización de esos lineamientos que emanan del Consejo Superior Universitario le corresponde pues a la Junta Directiva de la facultad. Pero la Junta Directiva todavía no ha tomado un acuerdo que deje en claro cuál va a ser la metodología que vamos a seguir. No sabemos si vamos a ir todo virtual o todo presencial o va a ser un híbrido, no lo sabemos. Y explico por qué no lo sabemos. Pues no lo sabemos porque todavía Junta Directiva, ¿sí? Junta Directiva no ha tomado acuerdo al respecto. Entonces estamos a la espera de que la Junta Directiva defina cómo se va a operativizar el acuerdo de los lineamientos generales que ya estableció el Consejo Superior. El Consejo Superior digamos, Universitario pues ya lanzó los lineamientos generales, pero exactamente son esos lineamientos generales que hay que concretar, que hay que operativizar ya en lo específico, en lo concreto de cada facultad. De tal manera que, estimados estudiantes de Sociología General, no sabemos todavía cómo vamos a ir. Y por tanto, como no sabemos todavía cómo vamos a ir, si presenciales, semipresenciales, virtuales, etcétera, etcétera, todavía la parte metodológica, digamos, de el plan, el programa de la asignatura, pues todavía no lo hemos elaborado porque estamos esperando a que la Junta Directiva pues tome un acuerdo al respecto. Sin embargo, hay algunas cosas que ya están claras y ya se pueden tomar como en firme. Eh, lo que sí es claro es que vamos a hacer, porque así lo manda claramente el Consejo Superior Universitario, es que todos los exámenes, toda la estrategia de evaluación, esa sí va a ser de naturaleza presencial, ¿verdad? De tal manera que quiero que les quede claro que los exámenes parciales van a ser de naturaleza presencial. Y hablemos de la estrategia de evaluación que vamos a desarrollar en esta asignatura de Sociología General. Bueno, al igual que lo hicimos en Filosofía General, también para Sociología General vamos a desarrollar una estrategia de 4 exámenes parciales. Sí, 4 exámenes parciales. El examen número 4 va a ser el examen final. Y también va a haber al final un trabajo de investigación sociológica. Y igualmente, cada examen parcial, cada actividad académica va a tener una ponderación del 20%. Del 20%. Eso debe quedar sumamente claro y establecido, ¿verdad? Entonces son
son 4 exámenes parciales y también un trabajo de investigación sociológica. Cada actividad vale el 20%. La sumatoria le da a usted el 100%. Pero en esta ocasión, porque así lo manda el Consejo Superior Universitario, todos los exámenes van a ser presenciales. Todos los exámenes serán presenciales. En su momento yo les voy a indicar la fecha, la hora y el lugar para realizar estos exámenes de forma presencial. En segundo lugar, también quiero decirles que los exámenes ya no los vamos a realizar cuaderno abierto. Se acabaron los exámenes cuaderno abierto. Todos los exámenes que vamos a desarrollar en Sociología General van bajo la metodología de examen clásico presencial. ¿En qué consiste el examen clásico? La metodología clásica consiste en que el día y la hora del examen, tú te haces presente al examen, no llevas ningún material de apoyo, no llevas las clases, vas al examen solo y tu alma, nada más, ¿sí? Si al caso tal vez un par de páginas para poder desarrollar el examen, pero nada más. No hay ningún respaldo, o sea, no hay la posibilidad de que estés consultando en el momento del examen, no vas a tener la oportunidad de estar consultando el internet o consultando documentos de apoyo, ¿sí? Nada de eso. Vas al examen solo. Ese es el método clásico. Y vas a enfrentar el examen, ¿sí?, para ser desarrollado de manera presencial en 2 horas. En 2 horas de trabajo. Llegado el momento del examen, tú te presentas al examen, día, hora y lugar ya determinados, llegas al examen solo, sin ningún apoyo, y en el momento del examen yo te voy a entregar, ¿sí?, la papeleta del examen conteniendo las preguntas del examen. A partir de ese momento tú vas a desarrollar esa batería de preguntas y al final de las 2 horas de trabajo vas a entregar tus resultados. Eso es lo que vamos a hacer. Los exámenes, repito, serán todos presenciales y bajo la metodología clásica. Sí, ahí no hay apoyos, no hay respaldos, no vas a tener la oportunidad de estar consultando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Seguramente así lo haces en otras asignaturas, como por ejemplo matemáticas, me imagino yo, ¿verdad? Quizás solamente mi asignatura era la que se hacía bajo una metodología, digamos, de cuaderno abierto. Pero en todas las otras asignaturas, seguramente tú ya tienes la experiencia de hacer esos exámenes de tipo clásico. De aquí en adelante, en Sociología General, todos los exámenes van a ir bajo esta metodología clásica. Ya le acabo de decir, ¿verdad? Son 2 horas de trabajo. Desde el momento que entras al examen, tienes 2 horas para desarrollarlo. Es decir, las 2 horas que dura pues la clase. Eso es lo que sería. Nada más. Bueno, eso es lo que quería comunicarles a nivel de la metodología de la evaluación. Y por supuesto las recomendaciones de siempre, ¿sí? Por la experiencia yo he aprendido que muchos estudiantes fracasan exactamente porque no son disciplinados, no son sistemáticos, no ven las clases, no estudian todos los días como deben hacerlo, ¿sí? Ponga en práctica lo que yo le digo. Clase vista, clase estudiada, todos los días. Todos los días hay que estudiar, ¿sí? Bueno,
Además, quisiera pedirles que, al igual que en filosofía general, cada grupo teórico, cada grupo teórico por separado, por favor, construya, crea un grupo de WhatsApp del grupo teórico, ¿verdad? Los estudiantes del grupo teórico 01, por favor, construyan, crean un WhatsApp exclusivo para el grupo teórico 01. Ustedes pueden ponerle un nombre por ahí, ¿verdad? Un nombre alusivo, ¿sí? Igual para el grupo teórico 02. Por favor, construyan un grupo de WhatsApp específico para el grupo teórico 02. Y me incluyen tanto en el grupo teórico 01 como en el grupo teórico 02 para estar ágilmente comunicados. Eh, Aquí me están enviando ustedes algunas inquietudes. Por ejemplo, Frank Vázquez me pregunta la cantidad de preguntas. Las mismas, Frank, 5 preguntas siempre. Sí, siempre. Yo en cada parcial son 5 preguntas, nada más. Sí, 5 preguntas. Cada pregunta vale el 20%. O sea, 2 puntos de la nota global. Eso sería. Entonces, por favor, alguien que del grupo teórico 01 y alguien del grupo teórico 02, por favor, construya un WhatsApp y todos los demás pues se agregan a ese grupo. Todos los demás del grupo teórico 01 y todos los demás del grupo teórico 02 pues en el WhatsApp del grupo teórico 002 para estar ágilmente, digamos, en comunicación. Siempre mis clases yo las voy a lanzar a través de Facebook Live, pero inmediatamente van a campus y ahí están guardadas en campus. Puede acceder a las clases también en la plataforma campus. Ahí van a estar habilitadas pues las clases. Sí. Y también los documentos de apoyo. Siempre los documentos de apoyo yo los comparto con ustedes gratuitamente para que ustedes libre y voluntariamente pues accedan a esos documentos de apoyo, los bajen y los estudien. Los documentos de apoyo igualmente van a estar en la plataforma Campus, ¿sí? Ahí van a estar para que usted pueda acceder. Entonces, en la plataforma Campus van a estar las clases y también los documentos de apoyo. Pero además de eso, mis clases también van a estar ahí grabadas en mi muro. No voy a borrar mis clases, ahí van a quedar. Y además van a quedar también en mi canal cultural de YouTube. De tal manera que usted, estudiante, va a tener 3 vías de acceso a mis clases. Uno es mi muro de Facebook, porque ahí van a quedar grabadas las clases. 2, la plataforma Campus. Y 3, el canal cultural de YouTube. Así que por acceso a las clases no se preocupe, ahí van a estar siempre a su disposición. Cualquier sugerencia que ustedes quieran hacer para mejorar el trabajo académico, pues es bienvenida. Cualquier sugerencia de parte de ustedes, pues yo la tomo muy, muy en consideración. Y les deseo realmente lo mejor para esta, digamos, para Sociología General, ¿verdad? Para esta asignatura. Procuren no cometer los errores, si es que cometieron algunos errores en Filosofía General, ¿verdad? Estoy para ayudar. Quiero decirles que yo entiendo este proceso de enseñanza-aprendizaje como el trabajo de un equipo, en donde están ustedes y yo, pues y ambos somos responsables del éxito académico de todos. Así que véanme como un compañero de viaje, como alguien que forma parte de este equipo para lograr el éxito académico deseado. Quiero decirles que Sociología General va a requerir un poco de más esfuerzo, hay que estar más pendiente, hay que ser más sistemático, digamos, más ordenado en el manejo del tiempo y no dejar las cosas para el final, por último, ¿verdad? Entonces,
Bueno, esta es una clase introductoria, es la praxis sociológica número 1. Y lo primero que quiero hacer yo es tratar de poco fundamentar la razón por la cual, o las razones por la cual, el conocimiento de la sociología como una de las disciplinas del saber humano está presente en el pensum de formación de los futuros contadores y administradores de empresas. ¿Por qué? Es decir, un poco preguntándonos la cuestión de que por qué la sociología está presente en el plan de estudios de los contadores y los administradores. ¿Por qué razón? Eso es lo primero que quiero fundamentar. Y a este respecto, quiero que le pongan mucha atención, ¿verdad? Porque eh, en algún momento podemos preguntarnos, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo por qué voy a estudiar sociología si yo quiero ser contador, ¿verdad? Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con la sociología o con el pensamiento social o qué tengo yo que ver con el conocimiento de los fenómenos sociales? Pues si yo lo que quiero ser es administrador de empresas. Usted pudiera preguntarse de esa manera. Ahora bien, por eso es que yo le voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que tiene que ver? La primera razón que vamos a exponer es que hay una razón de naturaleza legal. Hay una razón de naturaleza legal que explica por qué es que está presente en el pensum de estudio de la formación de los contadores y administradores, tanto la filosofía como la sociología. ¿Por qué? La primera razón es de naturaleza legal. Y para ver, digamos, la causa legal, tenemos que ir a ver qué dice la Carta Fundacional de la Universidad de El Salvador, que es la ley orgánica de la Universidad de El Salvador. Pues resulta que en la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, en el artículo 3, ¿sí?, que se refiere a los fines de la Universidad de El Salvador, porque ahí se expresan en el artículo 3 de la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, se expresan los fines de la universidad, es decir, la razón de ser de la Universidad de El Salvador. Y resulta que en el artículo 3, literal B de la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, dice lo siguiente, ¿sí? Dice lo siguiente, y ahí va a proponer uno de los fines. Y en el artículo 3, literal B, dice, ¿sí?, la ley orgánica, que manda formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para desempeñar la función que les corresponde en la sociedad. Ojo, ley orgánica, artículo 3, literal B, manda formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para desempeñar la función que les corresponde en la sociedad. Ojo, ¿sí? Capacitados dice moral e intelectualmente, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para desempeñar la función que les corresponde en la sociedad. ¿Y cuál es la función que les corresponde? Ya lo vamos a ver. Pero igualmente, la ley orgánica en el artículo 3, en el numeral D, ya no el B, sino el D, dice lo siguiente. La Universidad de El Salvador debe propender con un sentido social, humanístico, a la formación integral del estudiante. Repito, lo que manda la ley orgánica de la Universidad de El Salvador dice propender con un sentido social, humanístico, a la formación integral del estudiante. O sea, manda a formar de manera integral al estudiante, sí, pero con un sentido social, humanístico. Ahí está el asunto. Entonces,
La sociología y la filosofía están presentes en el plan de estudios de la carrera del contador y el administrador, pues porque así lo manda la ley de la universidad, pues porque así lo manda la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, que nos manda a formar en forma integral al estudiante con un sentido social y humanístico. Y además dice que hay que capacitar al estudiante moral e intelectualmente para que desempeñe su función en la sociedad. Entonces, ¿sí? Eh, es muy claro el propósito del alma mater, es decir, de la Universidad de El Salvador, es muy claro el propósito en el sentido de propender a la formación integral, intelectual, moral, social, humanística de los profesionales, para que estos puedan desempeñar la función que les corresponde en la sociedad. Pero uno puede preguntarse perfectamente, ¿cuál es la función, cuál es la función de los profesionales formados en la Universidad de El Salvador? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Sí. Entonces nosotros respondemos que no se trata de formar profesionales con una dimensión meramente tecnocrática y pragmática, como robots al servicio de los intereses del capital. No se trata de eso. La Universidad de El Salvador no se propone la formación de mano de obra, como piensan algunos. ¿Sí? La universidad no se propone, no tiene como propósito la formación de mano de obra calificada al servicio de la maximización de la ganancia de los capitalistas y la explotación económica de la fuerza de trabajo. Ese no es el propósito de la Universidad de El Salvador. ¿Sí? Ese es, ¿cómo se llama? Esa no es la función de los profesionales que forman la Universidad de El Salvador. Eso no tiene nada que ver con eso. La universidad tiene fines más altos y éticamente válidos, los cuales fines éticamente válidos están expresados, ¿m?, en el lema de la Universidad de El Salvador. ¿Y cuál es el lema de la Universidad de El Salvador? Pues el lema de la universidad, que ya conocemos, o por lo menos deberíamos conocer, es hacia la libertad por la cultura, hacia la libertad por la cultura. Y por supuesto, hay que entender que no puede haber libertad, no puede haber libertad, ¿sí?, en una sociedad como la salvadoreña, dividida en clases sociales, en donde una clase dominante, minoritaria, vive de explotar y dominar a la clase trabajadora mayoritaria, y en la cual el poder del Estado está en función de salvaguardar los intereses de la clase capitalista. Entonces, no se trata de formar profesionales muy hábiles en el manejo de procedimientos, cuerpos legales y herramientas, pero sin un sentido social humanístico, ¿sí?, sin el entendimiento del compromiso con la sociedad y más concretamente, ¿verdad?, con la clase trabajadora, que es la clase revolucionaria. Entonces, ¿sí?, la universidad tiene el propósito de formar profesionales que tengan una visión moral, intelectual, social y humanística para realizar, digamos, el papel o el papel que le corresponde, digamos, en la vida social. Pero dicho papel no tiene que ser reducido al entendimiento de que de lo que se trata es de formar eh, mano de obra calificada al servicio de los intereses del capital. Al contrario, tenemos que entender que los profesionales de la Universidad de Sabor deben desarrollar un compromiso, ¿sí?, con la clase trabajadora, porque es la clase oprimida, la clase explotada, con los pobres de este mundo. Entonces, no se trata de formar profesionales, no se trata de formar profesionales muy eficientes, pero sin ética, ¿sí? Es decir, hablando del concepto de eficiencia, ¿verdad?, es decir, muy aptos en hacer bien algo, pero sin importar si ese hacer bien algo tiene o no tiene que ver con
hacer el bien, hacer el bien, ¿sí? La lógica y la eficiencia seguía bajo el propósito de hacer bien algo, pero en la lógica de hacer bien algo, pues ahí pudiéramos encontrarnos corruptos eficientísimos porque son muy buenos en ser corruptos, asesinos eficientísimos porque son muy buenos en hacer lo que hacen, ¿sí? Entonces no se trata de hacer bien algo, sino que se trata de hacer el bien con algo. Pero el propósito no es ser eficiente. El propósito es llevar una existencia ética, con un compromiso con los pobres de este mundo. Ese es el asunto. Los códigos de ética globalizados, ya hemos hablado en filosofía sobre la cuestión de los códigos de ética, ¿verdad? Los códigos de ética globalizados y que se le imponen a los administradores y contadores, más parecen manuales de procedimientos para hacer bien algo, para actuar en una forma eficiente sin entrar en contradicción con la legalidad vigente. Pero nada tienen que ver con los valores trascendentales del bien, la justicia y la libertad. Sí. Sí. Hasta aquí hemos visto cuáles son las razones de naturaleza legal por la cual los futuros profesionales de la contaduría y la administración tienen que tener un conocimiento, digamos, científico de los procesos de la realidad social para poder desarrollar la función que les corresponde a la sociedad. Porque, ¿cómo van a desarrollar el propósito que les corresponde a la sociedad si no tienen un conocimiento científico de lo que es la sociedad, de cómo funciona la sociedad, en qué consiste el carácter autocontradictorio de la lógica del capital, si no saben qué es la lucha de clases, qué son las clases sociales? ¿Sí? ¿Cómo van a realizar, digamos, el fin que les corresponde en la sociedad? Sin un conocimiento científico de los procesos de la realidad social. Ese es el asunto. Entonces, los estudiantes de contaduría y administración cursan la asignatura de Sociología General porque, en primer lugar, así lo manda, así lo obliga la ley orgánica de la Universidad de El Salvador. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, los estudiantes de administración, de contaduría, de economía también, ¿verdad? Estudian sociología porque, porque la praxis profesional de las ciencias económicas necesita fundamentarse en una visión científica de lo que la realidad social es y de lo que determina el horizonte radical de la ética. Lo primero lo determina la sociología científica y lo segundo, la ética. Pero la ética es parte de la filosofía. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos las razones por las cuales, ¿sí?, estudiamos sociología. Tenemos que entender eso. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿y vos que vas a ser contador o administrador, por qué estás viendo sociología? Ahí tenés la respuesta. Eso es lo que tenés que responderle. Y cuidado que puede ser pregunta de parcial. En el primer parcial yo puedo preguntar, explique las razones por las cuales los contadores y los administradores estudian sociología general o está presente la sociología general en el pensum, digamos, de formación de los contadores y administradores. Puede ser pregunta de parcial. Ojo. Bien, ahora que ya vimos las razones por las cuales la sociología general como asignatura está presente en la formación, ahora sí quisiera yo entrar ya en materia, la primera clase, ¿sí? Bueno, el primer elemento de clase es exactamente lo que ya he explicado, ¿verdad? La razón por la cual el futuro contador y administrador tiene que estudiar sociología, es lo primero. Y lo segundo es, vamos a intentar comenzar, no vamos a terminar en esta clase por supuesto, pero solamente lo vamos a dejar planteado para verlo en la próxima sesión de clase. Y debo recordarles que mis clases virtuales van de una vez para el grupo teórico 01 y también para el grupo teórico 02.
¿sí? De una vez. Vamos a tratar de fundamentar ya en este momento eh, el carácter científico o el fundamento científico de la racionalidad sociológica, es decir, por qué la sociología es una ciencia. Vamos a comenzar a ver algunos elementos de por qué la sociología es una ciencia y qué tipo de ciencia es. ¿Qué es la sociología? ¿De qué trata la sociología? Vamos a empezar por ahí. Pero repito que esta primera clase, que es la praxis sociológica número 1, va a ser un encuentro breve, introductorio, ¿verdad? No quiero meterme ya de fondo al asunto, pero voy a dejar indicadas algunas ideas que vamos a retomar en la próxima sesión de clase. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que eh, la sociología, la sociología como ciencia crítica de la sociedad, eso es eso es lo que es la sociología, ciencia crítica de la sociedad o ciencia crítica de los fenómenos sociales, ¿sí? Es entonces, como ciencia crítica de los fenómenos sociales o ciencia crítica de la sociedad, implica de manera necesaria, el pensamiento sociológico implica una reflexión, implica necesariamente una reflexión metódica o metodológica, ¿sí? Sobre lo que es la regularidad interna de los fenómenos sociales, sobre la regularidad interna de los fenómenos sociales. Ahora, por supuesto que la filosofía pretende ser una ciencia, y entonces necesitamos saber qué es una ciencia. ¿Qué concepto de ciencia podemos nosotros manejar? Entonces yo propongo el siguiente concepto de ciencia. La ciencia, en general, tanto ciencia natural como ciencia social, luego vamos a ir distinguiendo lo propio de la ciencia natural y lo propio de la ciencia social, pero este concepto que voy a ofrecer es un concepto general de lo que es la ciencia en general. La ciencia es un sistema de conceptos ordenados, lógicamente, para aprender o captar críticamente lo real con la intencionalidad de transformarlo en beneficio del hombre como especie. Repito, la ciencia es un sistema de conceptos ordenados lógicamente para aprender críticamente lo real con la intencionalidad de transformarlo en beneficio del hombre. Que eso es lo que es ciencia. Ahora, ¿qué es método? O sea, método en griego se dice metodos, es decir, camino hacia. ¿Sí? Método es un proceso teórico práctico ordenado, lógicamente, para el logro de un fin. Pero este concepto de método, y lo repito, proceso teórico práctico ordenado, lógicamente, para el logro de un fin. Este concepto de método implica varias cosas. Primero, implica que capta lo real no como eventos puntuales y no relacionados entre sí. O sea, no capta la realidad como si la realidad fuera, digamos, un sistema de compartimentos estancos donde nada tiene que ver esto con lo otro, sino está presente más bien la idea de sistema. Lo real es sistémico. ¿Sí? Hay una visión de totalidad de la realidad. La realidad es captada como totalidad en donde unas cosas son a partir de la presencia de las otras y están correlacionadas de manera dialéctica. Las unas son condición de posibilidad para la existencia de las otras. Por ejemplo, el fenómeno de la producción de mercancías en la lógica del capital, ¿verdad?, que supone necesariamente la presencia de la fuerza de trabajo asalariada, ¿sí?, que es un proceso productivo en el cual se producen mercancías, y mercancía es producto del trabajo destinado a la circulación de capital. Ese proceso de producción de bienes
pero de unos bienes que son mercancías, porque son productos del trabajo destinados a la circulación de capital, destinados a la venta. Ese proceso supone la presencia del Estado, supone la presencia del Estado, y porque desde el poder del Estado es que se fundamenta, se afianzan esos procesos sociales de producción. Los procesos productivos no son meramente procesos de naturaleza técnica, son procesos sociales, ¿sí? ¿Sí? Por eso es que hay por ejemplo, códigos de trabajo. Esos procesos productivos suponen la presencia del Estado, suponen la presencia del Estado, el cual Estado establece cómo se deben hacer las cosas, así se deben hacer las cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, los procesos económicos suponen la presencia de las relaciones de poder, de las relaciones de poder. No juegan en estado puro. Lo que estoy diciendo es que, ¿sí?, metodológicamente la ciencia capta los fenómenos de la realidad como correlacionados. Y ponía yo como ejemplo cómo está correlacionado el proceso productivo de mercancías con la presencia del Estado. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, son fenómenos que están, digamos, vertidos los unos a los otros. Entonces, el concepto de método como proceso teórico práctico ordenado lógicamente para el logro de un fin, presupone, digamos, una forma de entender la realidad. Presupone la idea de que lo real es una totalidad en donde los elementos de la totalidad están correlacionados dialécticamente. Unos hacen posible la existencia de los otros. Hay una relación necesitante entre los unos y los otros, de tal manera que los fenómenos no pueden ser analizados ellos en sí y desde sí. Por ejemplo, el fenómeno de la pandemia, pues, al parecer es un fenómeno únicamente de naturaleza biológica, por tanto de naturaleza justamente natural, ¿verdad? Pero la pandemia no es solamente un fenómeno de naturaleza natural, tiene implicaciones sociales, implicaciones digamos, en la praxis social de los sujetos. Tiene implicaciones políticas también, la cuestión de la pandemia, que tiene que ver con las relaciones de poder. Entonces, los fenómenos no son abstractos ni absolutos, siempre están correlacionados con el resto de la realidad. Entonces, en este concepto de método está presente la idea de lo real como totalidad dialéctica o dinámica. Implica la idea de una secuencialidad espacio-temporal del fenómeno, ¿sí? También este concepto entiende que en el orden de los fenómenos, sobre todo de los fenómenos sociales, siempre hay una intencionalidad. ¿Sí? Siempre hay una intencionalidad, y como lo vamos a ver, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, en los fenómenos sociales no solamente está presente el cómo es el fenómeno, ni solamente el por qué es como es, ¿sí?, sino que también están presentes el para qué es y para quiénes es el fenómeno. ¿Sí? Hay un sistema de propósitos detrás del acaecimiento o no acaecimiento de un fenómeno. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que es, digamos, el concepto de ciencia, ¿sí? Y entonces, la sociología es exactamente eso, es, digamos, ciencia crítica de la sociedad, ciencia crítica, pero justamente es crítica porque no se va, digamos, a constreñir, no se va a limitar únicamente a explicar lo que son los fenómenos sociales. Explicar un fenómeno social implica la idea de poner en claro, poner en la evidencia las leyes del fenómeno, ¿sí? Y la ley del fenómeno expresa el porqué del fenómeno, por qué el fenómeno es como es, ¿sí?
pero no cuestiona si el fenómeno es lo que debe ser el fenómeno. Simplemente esclarece por qué es que este fenómeno es lo que es. Punto. Pero la sociología tiene una función crítica porque va a preguntarse también si el fenómeno es lo que debe ser. Y entonces no se va a limitar a plantear o a explicar el por qué es como es, sino se va a preguntar el para qué es el fenómeno y para quiénes. ¿Cuál es el sistema de intereses que está presente detrás del fenómeno? No se trata únicamente de explicar los fenómenos electorales. ¿Sí? Bueno, los fenómenos electorales a nivel nacional, pero también pudiéramos estudiar el fenómeno electoral a nivel interno de la Universidad de El Salvador. Prácticamente el proceso electoral en la Universidad de El Salvador casi que ya arrancó y las elecciones van a ser hasta octubre del próximo año, pero la calentura electoral dentro de la Universidad de El Salvador como que ya está queriendo hervir, ¿verdad? Pero pudiéramos estudiar también el fenómeno electorero dentro de la Universidad de El Salvador. Y habría que estudiar también cuál es el sistema de intereses que están ahí presentes en el fenómeno electoral. Entonces, repito, la sociología es ciencia crítica de los fenómenos sociales y por tanto es una reflexión metódica sobre la regularidad interna de los fenómenos, ¿sí? Intentando poner en claro, ¿sí?, cuáles son las estructuras, los procesos, las tendencias y las leyes del fenómeno, pero preguntándose también no solamente el porqué del fenómeno, sino que también el para qué del fenómeno y el para quiénes del fenómeno. Después voy a dejar apuntado el concepto de sociedad, que es la sociedad, y lo vamos a retomar en la próxima sesión de clase, pero lo quiero dejar apuntado. Sí. La sociedad es esto, la sociedad es la articulación dialéctica de la acción humana estructurada a partir de determinado sistema de objetivaciones, pero que hacen posible la transformación esencial del sistema social por la acción científico-ética de la praxis. Repito, la sociedad es esto, la sociedad es la articulación dialéctica de la acción humana. Articulación dialéctica de la acción humana. Sí, pero de la acción humana estructurada a partir de determinado sistema de objetivaciones, pero que hacen posible la transformación esencial del sistema social por la acción científico-ética de la praxis. Este es el concepto de sociedad. Y esto es lo que vamos a estudiar en la próxima sesión de clase. Pasen ustedes un muy feliz día.